Hola a todos, buenas tardes. Otra vez en el patio donde estoy viviendo. Esta es la clase de continuación de métodos y técnicos en la investigación psicobiológica. Primero quisiera hacerle algunos comentarios. Agradecerles la cantidad de cosas agradables que nos hacen llegar con respecto a esta metodología de trabajo, a el gran esfuerzo que está haciendo el profesor Carlos Arias, profesor adjunto, con los ayudantes para mantener una BP lo más actualizado posible, y por la organización que se le está dando a la cátedra en términos generales. Segundo, hay algunos alumnos que realmente me llama la atención en tercer año de una facultad, que hacen preguntas en el ABP, llenan de preguntas, primero en los sitios inapropiados del ABP, y después preguntas que me llaman la atención, vuelvo a repetir, en un estudiante de tercer año de la universidad. Las unidades del programa no necesariamente tienen que coincidir con los títulos de estos PowerPoints. Ya se explicó claramente en otras presentaciones que los PowerPoints son realizados no solamente para unidades específicas, sino también para complementar conocimientos que no existen en esas unidades, o muchas veces incorporar elementos de otras unidades. Un programa es una construcción conceptual de lo que se va a dictar, cómo se operacionaliza, cómo se lleva a la realidad, es a través de estas técnicas, clases abocadas a las unidades, que unen unidades, complementan teóricos y prácticos, etc. Entonces, por favor, a esos pocos estudiantes, porque no son muchos, que dicen no entender por qué hay títulos distintos en las unidades, en los PowerPoints, tómense el esfuerzo de contrastar adecuadamente el programa, los PowerPoints. En cada PowerPoint se señala la bibliografía obligatoria que hay que estudiar. Ustedes ya saben bien que tienen material obligatorio, la bibliografía que se cita en el programa de las unidades que se van a dar, los PowerPoints son obligatorios, los trabajos prácticos son obligatorios, la guía de trabajos prácticos es obligatorio, y la bibliografía está siempre bien señalada. Es más, antes del primer parcial, se les va a refrendar y mostrar todo lo que tienen que estudiar para ese parcial durante este primer cuatrimestre bajo el estado de cuarentena. Hecha esa aclaración, les comento que la actual clase, la presente clase, va fundamentalmente a apuntar a técnicas que tienen que ver con el análisis del comportamiento. Voy a poner material que no está en los textos, que me parece relevante que lo sepan, es más actualizado, y fundamentalmente va a haber material que está citado en la bibliografía, que lo van a tener que estudiar ustedes porque está absolutamente claro. Por ejemplo, en el PINEL, en el PURBE, está muy claro técnicas neuropsicológicas de análisis de funciones cognitivas normales y bajo estado patológico. Eso lo van a tener que estudiar ustedes. Yo les voy a dar una perspectiva de técnicas experimentales que se utilizan, y al final me gustaría comentarles la aplicación
de alguna de estas técnicas que generalmente se desarrollan en modelos animales para ser aplicadas en bebés humanos. Antes de seguir, realmente espero que estén todos muy bien y que sigamos haciendo el esfuerzo para que el estudio y el material que les proveemos los capacite lo mejor posible. Lo que veremos en esta clase son conductas que pueden ser espontáneas, naturales. Ya habíamos hablado de conductas que están relativamente fijadas por la genética, por la herencia. Y también vamos a ver conductas que están modificadas por la experiencia. En el primer cuadro de la izquierda superior, ustedes están viendo una forma de evaluar receptividad sexual. Eso se emplea mucho en roedores. Por ejemplo, cuando el macho trata de montar a la hembra y producir obviamente la penetración peniana, fíjense cómo la hembra arquea su espalda de tal manera de permitir dicha penetración peniana. Por supuesto, para esto la hembra tiene que estar motivada sexualmente y el macho motivado sexualmente. La conducta específica de la hembra se llama lordosis. Lordosis. Eso es típico de la estimulación que produce el macho en la hembra, que la lleva a ese posicionamiento. ¿De acuerdo? La conducta opuesta de la hembra, cuando arquea hacia arriba la espalda, es típica de cuando amamanta la cría. ¿Sí? Esa conducta se llama quifótica. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que lo que están viendo ustedes acá es un comportamiento sexual en el cual se puede evaluar la receptividad sexual de la hembra a través de la contabilización de los movimientos de lordosis que hace cuando el macho intenta copular. A la derecha, ustedes tienen conducta ante el intruso, conducta agresiva ante el intruso. Generalmente hay conductas agresivas, bueno, en todas las especies. El hombre tal vez sea uno de los peores, de acuerdo a Lorenz, en la consolidación de este instinto agresivo, que permiten evaluar el grado de agresión de un organismo hacia el otro. Generalmente lo que se hace, estos animales están aislados durante un tiempo, o sea, viviendo solos, y en el terreno donde vive un animal se le pone un animal extraño. Y se ve estas conductas que, para generar una imagen que todos conozcan, parecen de boxeo. Generalmente son conductas que no llevan a lesiones serias de los organismos, pero hay una disputa frente al intruso que invade el territorio. Y se puede cuantificar en términos de veces que se paran, las veces que se empujan, las veces que se intentan morder, etc. Les quería hacer un comentario con respecto a eso, que tiene mucho que ver con esto y que quiero que lo tengan en cuenta, especialmente para los que vivimos con otra gente durante el momento de cuarentena. Muchas veces estas conductas agresivas se evalúan en función de un estrés que no se puede controlar. ¿Saben cómo se hace? Se ponen dos animales, incluso conocidos entre sí, en una misma jaula, y se aplica un tenue estímulo doloroso o un factor estresante. Puede ser un sonido fuerte,
¿Y saben lo que ocurre? Después de un tiempo, los animales se agreden entre sí. Los factores estresógenos ambientales llevan a que muchas veces, al no comprender la causa de ese estrés, de dónde proviene, produce conductas hacia el prójimo. O sea, ténganlo bien en cuenta en esta situación de cuarentena, porque la convivencia prolongada bajo un estado estresante, porque estamos en una pandemia, estamos todos estresantes, estamos todos con muchísimas obligaciones, que hay que cuidar a los chicos, que hay que limpiar la casa, que hay que estudiar, que hay que hacer trabajo de tipo informático, son factores estresógenos y pueden llevar a conductas agresivas que en realidad no tienen su origen en un factor entre dos miembros que están conviviendo, sino a la situación global de estrés. Abajo a la izquierda, ángulo superior izquierdo, ángulo inferior izquierdo, ven una rata en una caja cuadrada con distintos cuadrantes, que van del 1 al 25 en este caso. Ya estas técnicas generalmente están totalmente computarizadas y se puede evaluar una variedad de conductas. ¿Qué conductas son? Locomoción espontánea, investigación espontánea de un ambiente nuevo. ¿De acuerdo? Se puede evaluar cuántas veces recorre, qué distancia recorre, a qué velocidad recorre, qué lugares recorre. Por ejemplo, la rata no le gustan los espacios abiertos porque puede estar librada a la suerte de un depredador. Generalmente se mueve más por los costados de la caja. Estudios de hiperquinesia que sufren chicos, estudios de impulsividad, etc., muy comúnmente se valen de esta técnica tan simple para simplemente evaluar la locomoción en ambientes nuevos, la forma en que se investiga. También se evalúan otras conductas adentro de estas cajas, también pueden ser circulares, hay de todo tipo de modelos. Se puede evaluar, por ejemplo, conductas que intenta hacer el animal de escape si está muy estresado. Por ejemplo, intentan como trepar por las paredes, en inglés se llama wall climbing, quiere decir trepar las paredes. Grooming es una conducta de acicalamiento, se limpian, se lamen, etcétera, tiene distintas connotaciones esa conducta. Reading, que es pararse en las dos patas y explorar el ambiente, olfatear, todas esas nos pueden dar muchísima información sobre el estado en que está el organismo. En el cuadrante inferior derecho tiene un experimento hecho con unos animales que están lesionados cerebralmente, que afecta su capacidad exploratoria de un ambiente nuevo. El cuadro A es un animal que está intacto. Fíjense las líneas violetas, cómo cubren prácticamente todo el aparato durante un tiempo relativamente corto. Después tenemos un animal que se llama sham. Sham quiere decir que se le hizo la misma administración, por ejemplo, de un electrodo como para lesionar un área cerebral, pero en este caso no se lesionó, simplemente se hace toda la preparación sin la variable independiente que es la lesión. Fíjense que es muy similar al animal no lastimado. En el cuadro C van a ver el animal que ha sufrido una lesión, en este caso en un área que impide no tanto la locomoción, sino la exploración, la búsqueda de conocer un ambiente nuevo. Fíjense lo poco que recorre el aparato en el mismo tiempo que los demás animales. Y en el cuadro D ven un tratamiento farmacológico a un animal que está lesionado, pero en este caso se le aplica
un tratamiento que supera esa lesión y vuelve a parámetros relativamente normales. ¿Qué mejor que en esta situación de estrés podemos hablar de ansiedad? La ansiedad, así como el miedo, son conductas defensivas. Hay una diferencia entre las dos. La ansiedad es un estado de intranquilidad sin un estímulo específico que la desencadene. Generalmente es normal en la gente, pero cuando se prolonga en el tiempo y se intensifica, ya se convierte en parte de cuadros patológicos. Puede ser en sí misma un cuadro patológico como la ansiedad generalizada, que ya se la voy a describir, o una ansiedad que acompaña a otros cuadros patológicos, por ejemplo, en distintos tipos de depresión, en distintos tipos de alteraciones bipolares, maníaco-depresivas. Lo que la ansiedad generalizada como patología se define como un estado de malestar que se caracteriza básicamente por intranquilidad, miedo, una expectativa de miedo, aumento de la vigilancia y generalmente ocurre bajo la ausencia de un estímulo que la desencadene. También va acompañada de reacciones autonómicas, generalmente una activación del sistema simpático que produce sudoración, taquicardia, o sea, aumento del ritmo cardíaco, alteraciones gastrointestinales, diarrea, por ejemplo, tensión muscular, temblor, insomnio, etc. La ansiedad ha sido abordada a través de modelos experimentales de múltiples formas y yo les quiero mostrar algunas. En la mayoría de ellas sí existe algún tipo de estímulo desencadenante, pero se ha observado que fármacos que actúan básicamente sobre el sistema GABAérgico en forma agonista, o sea, se pegan a los receptores, estimulan la liberación de GABA, que tienen acción ansiolítica, producen cambios en la respuesta a estos aparatos que les voy a mostrar. El primer aparato que están viendo, los dos, son dos modelos en los cuales hay una sección de oscuridad y una sección de luz, en la cual el animal puede pasar libremente de un lado al otro. Podemos evaluar el tiempo que permanece, la cantidad de pasajes, etc. Generalmente los animales nocturnos, por ejemplo los roedores, las ratas, prefieren los ambientes oscuros. Rara vez ingresan a los ambientes blancos. Entonces esta es una caja para evaluar un estado, por ejemplo, de ansiedad del organismo, por ejemplo, inyectado con un fármaco ansiolítico. Generalmente son más proclives a investigar el ambiente que normalmente les es aversivo, mientras que están sin el ansiolítico, generalmente permanecen en la zona oscura. Hablando de eso, siempre me gusta hacer referencias a la realidad epidemiológica argentina. Realmente hay un abuso de fármacos ansiolíticos que vamos a ver en psicofarmacología. De nuevo, son agonistas GABAérgicos. Ustedes los conocerán por los nombres comerciales: Valium, Clonagil, Neuril, Alprazolam, etc. La gente, desgraciadamente, no hay un buen control sobre el consumo de esto. Les voy anticipando que son altamente adictivos y solamente tienen que ser consumidos bajo prescripción médica de acuerdo al cuadro que se sufre. Generan tolerancia muy rápidamente y su uso crónico lleva a estados de dependencia fisiológica compatibles con un estado de adicción que son sumamente peligrosos. Este aparato que les estoy mostrando ahora ha recibido realmente mucha validación en cuanto a la capacidad de evaluar respuestas
ansiógenas y respuestas de ausencia de ansiedad en animales. Como ustedes pueden ver, es un laberinto elevado en cruz. Está elevado del suelo y fíjense que esta cruz que forma el laberinto tiene dos secciones cubiertas por paredes y dos secciones con paredes abiertas. Las ratas, el ratón, etc., generalmente buscan la seguridad donde están cubiertos y no expuestos al abismo o a un ambiente abierto donde corra peligro de ser atacado por otro organismo. Esos son factores ansiógenos. El aparato ha resultado de suma utilidad en cuanto a la evaluación de la ansiedad, ya que no solamente permite ver la cantidad de tiempo que el animal se anima, pongámoslo en forma coloquial, a explorar las zonas abiertas del laberinto, sino que también permite controlar, por ejemplo, su conducta, si su conducta locomotora ha variado. Se hacen mediciones de la conducta locomotora espontánea en distintas secciones, de tal manera de estar seguros que no estamos evaluando simplemente hipomotilidad y por eso no investiga ciertas secciones del aparato, sino que se debe a un proceso relacionado con ansiedad. El mayor tiempo en las zonas abiertas del aparato indica menos ansiedad. Y como les dije, permite el control simultáneo de la actividad global en el organismo. Les traje un ejemplo de un estudio realizado donde se estaba probando un compuesto farmacológico que parecía tener menos contraindicaciones que el diazepam. El diazepam es un ansiolítico, un agonista GABAérgico. El que se compra en Argentina se llama Valium, ¿de acuerdo? Que es la barra negra. Este nuevo compuesto que se estaba probando, BNC 210, parece tener menos contraindicaciones que el diazepam en términos de generar tolerancia y por lo tanto aumentar la dosis y promover procesos adictivos o abuso de la droga. Este es un ejemplo donde en la fase preclínica de la investigación, quiere decir antes que se pase una fase clínica, se estaba evaluando si el fármaco era efectivo para reducir los niveles de ansiedad en estos animales. El fármaco en general, bajo las dosis que usaba, como el diazepam, no afectaba la conducta locomotora en sí misma, pero como podrán apreciar, sí afectaba el tiempo de permanencia, el eje de la SI, el tiempo de permanencia en los espacios abiertos del aparato. El primer grupo que tiene en blanco es un control que ha sido inoculado con una sustancia inocua, que no le produce nada. Fíjense que poco tiempo, 20 segundos solamente, pasa en los brazos abiertos del aparato. Ya si ustedes ven, 2 dosis del compuesto BNC 210, se observa que la ansiedad está minorada en términos de la cantidad de tiempo que se animan a explorar estos ambientes abiertos. Fíjense que el diazepam tiene un poco mayor, tiene un poder un poquito mayor ansiolítico, pero todo también depende de la dosis. En este caso específico, los dos grupos inyectados con el nuevo compuesto son menos ansiosos que los grupos controles con una droga que tiene menos contraindicaciones que el diazepam. De paso les aclaro una cosa. Antes mencioné distintos ansiolíticos y entre uno de ellos mencioné alprazolam. Alprazolam es el nombre de la droga. Acá en la Argentina se lo conoce como Alplax.
que es uno de los fármacos más abusados por las personas sin razón médica que justifique dicho uso. Hecha esta aclaración, paso a la próxima diapositiva. Lo que están viendo a ustedes ahora es el test de Barnes. Es un test que cada vez está recibiendo más atención debido a la multiplicidad de fenómenos que permite evaluar de una sola vez. Básicamente, no solamente nos permite evaluar la orientación espacial del animal y cómo va construyendo un mapa mnésico de memoria altamente dependiente del hipocampo, entre otras estructuras, para ubicarse en el espacio, sino que también nos permite evaluar estados de ansiedad, controlando también la motilidad del animal, estados de impulsividad, etc. Como verán, permite evaluar muchas variables dependientes y también intervinientes o extrañas. También tiene la virtud de permitirnos, a través de múltiples ensayos, evaluar la formación de memorias. Como ustedes verán, el aparato es un gran círculo con pequeños circulitos en la periferia. Solamente uno de ellos está abierto, o sea, un lugar donde el animal puede esconderse. Generalmente se lo emplea de la siguiente manera: se pone el animal en el centro del aparato en un pequeño cubículo, una pequeña cajita que lo contenga, se lo deja ahí una ínfima cantidad de tiempo, después se remueve eso y se pueden aplicar estímulos muy estresógenos, por ejemplo un fuerte sonido, luz, que lo ponen en un estado de ansiedad al animal, un estado también de miedo al animal. ¿Qué va a buscar el animal? Fundamentalmente huir de la zona central, ya de por sí no le gusta estar en zonas abiertas, y buscar un lugar a donde refugiarse. Va a investigar los distintos agujeros hasta que encuentre el agujero que esté abierto, donde sí se puede introducir y esconderse. A veces el test se hace con menor nivel de estrés, simplemente liberando al animal en el centro del aparato, sin aplicar ningún estímulo específico, y ya de por sí el animal tiene un montante de ansiedad por estar en un espacio abierto, desconocido, y también busca refugiarse. O sea, esto da una amplia posibilidad de alternativa de trabajar con animales bajo distintos niveles de estrés también. Bueno, veamos cómo se haría el experimento típicamente. Les vuelvo a repetir. Está en el centro del aparato, en un cubículo que lo contiene, se lo remueve, supongamos que aplicamos un estímulo estresógeno, y una computadora, generalmente son computarizados estos aparatos, nos permite ver todo el recorrido del animal, que ahí está graficado en líneas azules. Concéntrense ahora solamente en la figura B, ángulo superior izquierdo. La figura B se refiere a la performance de estos animales a través de sucesivos entrenamientos en este laberinto. En la que dice B mayúscula, B minúscula, lo que están viendo es el tiempo que tardan, una vez liberados del espacio central, en encontrar el refugio seguro. Como verán, en los primeros ensayos tardan muchísimo tiempo, deambulan por todo el aparato buscando dónde esconderse, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, cada vez esa latencia es menor. ¿Qué quiere decir? A través de sucesivos ensayos, el animal cada vez más rápido encuentra el aparato. La figura B mayúscula, B minúscula, muestra la cantidad de errores, agujeros explorados antes de llegar al agujero donde puede esconderse. Básicamente tiene el mismo perfil que la latencia. Al principio cometen muchísimos errores, deambulan muchísimo en el aparato,
y a medida que son entrenados cada vez lo encuentran más rápido. Cada vez cometen menos errores en este caso. En la figura B mayúscula, C minúscula, si la amplían, la barra central se refiere al target. Target es el blanco, el agujero donde sí se pueden esconder. Fíjense la cantidad de tiempo que pasan en derredor de este orificio, contrastado contra orificios a la derecha y a la izquierda que están más próximos o más alejados. Fíjense cómo la mayoría del tiempo de exploración, una vez que está entrenado el animal, se concentra en la periferia del orificio seguro. Esta prueba es llamada la prueba de Morris, o también se la llama el laberinto circular de agua en algunos casos. Como ustedes verán, es un estanque lleno de agua, de alguna manera coloreada, en general es opaca, que no permite ver en la profundidad. Dentro, generalmente, como van a ver en el gráfico que está en el ángulo superior derecho, se lo sabe dividir artificialmente, la computadora lo divide en 4 cuadrantes. En uno de ellos, en la mitad, por debajo de la superficie, hay una plataforma, generalmente de acrílico, donde el animal puede dejar de nadar y simplemente pararse en ella y permanecer seguro sin estar en un ambiente tan estresante. También verán que tiene componentes de estrés esta prueba. Pero es básicamente para ver la generación de una memoria espacial a través de sucesivos entrenamientos. ¿De acuerdo? Esa es la utilidad fundamental de este aparato. Además de tener este aspecto de ansiedad también, y también, por supuesto, como podrán ver, de una conducta espontánea tal como nadar. Generalmente al animal se le proveen claves dentro de este gran balde, digamos, que pueden servirle claves sensoriales, pueden ser una luz, puede ser un dibujo, una figura, etcétera, que les sirven como señales para ubicarse en el espacio. Sino también se le pueden proveer fuera de la caja señales, se llaman señales estereoceptivas, que de alguna manera señalizan distintas ubicaciones de la plataforma dentro de este gran balde. ¿Cómo se hace el estudio? Muy simple, se lo pone al animal en el centro del aparato, el animal comienza a nadar tratando de salir de esta situación donde tiene que flotar y nadar, y como van a ver en la figura inferior izquierda, ahí se señaliza la plataforma. Lo que están viendo en esa figura es el primer ensayo del animal, desde donde lo largan, que dice Start, hasta donde está la plataforma, y la computadora ha dibujado todo el trayecto que el animal está haciendo. Como ven, es un trayecto que le lleva muchísimo tiempo encontrar la plataforma. De hecho, prácticamente no la encuentra en el primer ensayo. No se lo deje indefinidamente al animal, los ensayos son relativamente cortos. Si no la encuentra, se lo retira de nuevo al animal, se lo deja descansar y se vuelve a repetir otro ensayo hasta que logre encontrar la plataforma. En muchos casos, si en un determinado momento no encuentra la plataforma, se lo toma al animal y se lo ubica en la plataforma. ¿De acuerdo? Después de 8 ensayos de entrenamiento, este animal, fíjense la locomoción que tiene, directo a la plataforma. Va y se asienta directamente sobre la plataforma. Si ustedes ven los gráficos, que son parecidos a los gráficos de los test de Barnes que les mostré, el aprendizaje es muy rápido, en pocos ensayos, en este caso en 8 ensayos breves,
aprenden inmediatamente dónde encontrar el lugar seguro, formando un mapa cognitivo espacial. ¿De acuerdo? También se lo sabe utilizar para memoria a largo plazo, se le da un entrenamiento al animal, ¿de acuerdo? Hasta que llegue a un óptimo de rendimiento, y tiempo después se lo vuelve a ubicar a ese animal y se lo contrasta con respecto a animales que es la primera vez que tienen acceso a ese aparato, o animales que tienen menos entrenamiento, o se pueden estudiar animales que tienen lesiones que afectan la memoria. Se pueden hacer una combinatoria de factores realmente significativos. Pero esa es fundamentalmente la descripción de esta técnica, que es muy utilizada. Esta técnica ha reflejado muchos procesos de la consolidación de la memoria de corto plazo, de largo plazo, la llamada memoria de referencia, etc. La técnica que estoy ilustrando ahora se llama enterramiento defensivo y ya tiene un componente de aprendizaje. Generalmente se la conoce con el nombre completo es enterramiento defensivo condicionado. Les pido mil disculpas por la fotografía que salió totalmente ladeada. No tengo escáner, no tengo una fotocopiadora, no tengo una forma de sacarla mejor esta fotografía, pero está claramente representada, la van a ver muy bien en el capítulo de Pinel. ¿En qué consiste esta prueba? El animal está en su cubículo, generalmente con un piso que se le sabe poner de virutas, pero van a notar que a la izquierda del aparato hay un pequeño cilindro, generalmente metálico. El animal en algún momento lo va a explorar, lo va a tocar, y en este caso va a recibir una pequeña descarga eléctrica. Generalmente se trabaja por razones éticas, se trabaja con el mínimo dolor posible. Esto es comparable, ¿vieron cuando abren un auto? Esa descarga estática que les sabe dar. Bueno, es comparable a eso, la intensidad del shock. ¿Qué hace el animal? Fíjense cómo secuencialmente se va viendo en las fotos que va removiendo con el hocico de las patas delanteras la viruta, y ¿qué hace? Lo entierra, un enterramiento defensivo. De alguna manera se protege de este elemento que le ha causado un determinado malestar. A medida que van transcurriendo las pruebas, se presenta la misma situación, pero en determinado momento ya ni siquiera libera shock, eso, ya ni siquiera da dolor, y sin embargo el animal ha aprendido a asociar eso con la sensación displacentera y hace inmediatamente el enterramiento defensivo. Como están viendo, es un proceso casi de condicionamiento clásico. Les quiero hacer la siguiente aclaración. Por supuesto que cuando uno estudia ansiedad, agresión, defensa, miedo, etc., generalmente los estímulos son estresógenos, son estresantes. Pero cuando uno tiene que estudiar, por ejemplo, orientación espacial, otros fenómenos, ya sea de conducta espontánea, por ejemplo la conducta sexual, conductas aprendidas, yo les voy a mostrar ejemplos al respecto. Generalmente, bajo esas circunstancias, se elige la prueba que sea menos estresante para el animal. Eso lo determinan las normas bioéticas actuales. Por ejemplo, antes, para enseñarles un proceso de condicionamiento aversivo, hacíamos demostraciones en clase de lo rápido que aprenden a una prueba muy similar al enterramiento defensivo. Hacíamos la prueba en clase. Era una cosa muy rápida que se aprendía en 1 o en 2 ensayos, evitando el máximo posible el sufrimiento del animal. Pero luego nos dimos cuenta, y en consonancia con las normas bioéticas, decidimos que eso no se
no tenía por qué ser utilizado con fines educativos. Entonces se lo hacía una sola vez al experimento, se lo videofilmaba y se pasaba a la videofilmación. O en caso contrario, lo que hacemos ahora, cuando podemos hacerlo bajo otras circunstancias, es demostrar el mismo tipo de función que estamos investigando, orientación espacial, por ejemplo, conducta sexual, condicionamiento, lo que sea, usando técnicas que en lugar de emplear estímulos aversivos, se emplean estímulos agradables o apetitivos. Si esas técnicas permiten evaluar bien el fenómeno, no hay duda que por razones éticas hay que elegir esas técnicas. ¿De acuerdo? Cada vez se utilizan menos las pruebas invasivas, con dolor, ansiógenas o estresógenas, si el fenómeno puede ser evaluado de otra manera. Quiero que eso quede bien en claro. Si ustedes revisan la literatura neurocientífica, van a encontrar que un sinnúmero de artículos está basado en el aprendizaje. El porqué es simple. Nuestro comportamiento, nuestras funciones, nuestra cognición, no solamente dependen del bagaje genético, sino de la interacción de este bagaje genético con la experiencia, y en muchos casos la experiencia por sí misma tiene una fuerza suficiente como para moldear comportamientos tanto normales como patológicos que antes no estaban presentes en el individuo. Posiblemente las dos aproximaciones de aprendizaje que más se utilicen sean el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Esto no quiere decir que no haya otras variantes de aprendizaje. Por ejemplo, hay aprendizajes no asociativos, la habituación, aprender a dejar de responder ante la presentación sistemática de estímulos que no tienen relevancia, o la sensibilización, que es lo opuesto, responder cada vez más frente a un estímulo nuevo que se va a presentar. Lo que yo le quería empezar a mostrar es básicamente, cuando se usa una técnica de aprendizaje, me voy a valer del condicionamiento pavloviano tipo 1 o clásico. Son todos sinónimos. ¿Cómo se lo puede estudiar en condiciones relativamente naturales o en condiciones incluso patológicas? El aporte de Pavlov es muchas veces, no sé por qué, en esta facultad, y el de Skinner, en el condicionamiento operante, es como subdimensionado. Prácticamente no podríamos analizar fenómenos de lenguaje, fenómenos de vínculos materno-filiales, de comunicación social, de aprendizaje en las aulas, podría seguir nombrando hasta el infinito fenómenos, si no tuviéramos una clara concepción de lo que aportaron estos investigadores. Para eliminar un prejuicio, Skinner, una vez un alumno en un examen, le pregunté qué estudiaba Pavlov y cómo lo estudiaba Skinner. Y me contestó: Pavlov trabajaba con perros, Skinner trabajaba con palomas o ratas. Bueno, obviamente eso refleja, el poco conocimiento del estudiante, pero para mostrarles dos aspectos. Si no existiera Pavlov, no existiría el parto sin dolor, que en realidad es parto sin ansiedad. No existirían una variante de técnicas inmunológicas hoy que permiten defendernos contra algunos agentes agresores de nuestro organismo. Tendríamos poca comprensión de algunos aspectos de adquisición del lenguaje. Si no existiera Skinner, no existirían técnicas programadas de aprendizaje de conceptos tan abstractos como con los que conlleva, por ejemplo, la matemática, el lenguaje, etc. Y para darles otro ejemplo, ustedes saben que el premio
que más distinguió a Skinner fue por su aporte a técnicas y concepciones acerca de cómo colaborar con chiquitos discapacitados motores y discapacitados intelectuales. Eso es para eliminar algunos prejuicios que se tienen. En las clases de aprendizaje voy a extenderme un poco más. Acá vamos a tomar simplemente una técnica típica de condicionamiento que se lo puede enmarcar en condicionamiento clásico, tipo 1, pavloviano, como les dije anteriormente, son todos sinónimos. Recuerdan que en clases anteriores le hablé de la relación del vínculo materno-filial, cómo se había investigado. Una de las investigaciones era presentar un olor de la especie, por ejemplo, y asociarlo al cuidado materno. Ya este ejemplo lo he presentado en clases de la interacción entre genética y experiencia. En este experimento simplemente se le presenta un olor inmediatamente asociado con el cuidado que le provee la madre a la cría. O sea, la cría huele a algo nuevo y después se lo pone a que la madre lo cuide. Al cabo de muy pocos ensayos, el olor se convierte en un olor preferido. ¿De acuerdo? Es un olor buscado. Tiene tanto componente de condicionamiento clásico como componente de condicionamiento operante. Después lo van a entender mejor. O sea, se hace una asociación. Hay una contigüidad temporal entre el olor y el cuidado materno. A eso generalmente se lo llama grupo apareado o experimental. O sea, explícitamente hay asociación entre los dos fenómenos. Por ahora voy a hablar de asociación temporal. Ahora, ¿cómo sabemos que ese olor fue preferido por la asociación o simplemente fue preferido porque se convirtió en un olor conocido? ¿De acuerdo? Eso no lo podemos contestar con un solo grupo. Entonces, generalmente, si ustedes ven la tercera barra en este experimento, simplemente hay un grupo de animales que es expuesto al olor sin asociarlo al cuidado materno, solamente tiene el olor. ¿De acuerdo? Entonces podemos saber si la preferencia hacia el olor es por el condicionamiento o si es por la mera exposición que hace que el organismo lo empiece a preferir más, lo empiece a conocer más y lo considere un estímulo agradable en sí mismo. La cuarta barra dice control de estímulo incondicionado solo. En este caso, es un grupo de animales que solamente recibe cuidado materno, no tiene ninguna experiencia con el olor. ¿Por qué se usan este tipo de controles? Porque a veces simplemente, después de un estímulo muy biológicamente relevante, como el cuidado materno, el animal se activa y si le presentamos este olor, que en ese caso sería nuevo para ellos, tienden a investigarlo más simplemente porque están activados, porque están en un estado de alerta, están más receptivos en el medio. O sea, permite controlar posibles respuestas generalizadas que emergen por la mera exposición a un estímulo biológicamente relevante. La segunda barra, esa gris que dice unpaired, quiere decir control no apareado. Si queremos estar seguros que hubo aprendizaje por la asociación de los dos estímulos, tenemos que tener un grupo en la cual explícitamente los dos estímulos no estén asociados temporalmente entre sí. Hay un sinnúmero de formas de hacerlo. Tienen la misma exposición al olor y al cuidado materno que el grupo experimental, que el grupo apareado, pero lo tienen de una manera que no están asociados ni en el tiempo ni en el espacio. Por ejemplo, se saben usar lo que se llama controles no apareados. Primero se presenta con cuidado materno y después, un tiempito después del olor.
ven que es al revés, el olor no predice el cuidado más tarde. En otros casos simplemente se presenta el olor y horas después se le da el cuidado materno. O sea, se rompe la relación temporal. Estas son formas de controlar que lo que estamos viendo es aprendizaje asociativo. Haciendo la salvedad que entre el condicionamiento clásico, pavloviano, tipo 1, y el condicionamiento operante hay muchos puntos en común, muchos mecanismos neurales son comunes a ambos. Para hacerlo más didáctico, le voy a comentar cuáles son los procedimientos asociativos generalmente utilizados dentro del marco del condicionamiento clásico. Yo no soy muy buen dibujante, pero ahí tienen una ratita tomando de un tubo una solución que tiene un gusto en particular. Este es un estímulo condicionado, o sea, por sí mismo no genera una respuesta incondicionada o una respuesta, digamos, biológicamente relevante. Prácticamente el animal lo está tomando porque tiene sed y está sintiendo ese gusto, que digamos que es un gusto neutral, ni apetitivo, ni agradable, ni aversivo. Simplemente tiene sed y está tomando. Pero hay un sabor. A eso lo vamos a llamar estímulo condicionado. Ahora, luego, inmediatamente después que termina de tomar eso, le inyectamos una droga, por ejemplo, con propiedades euforizantes, digamos una droga, podría ser cocaína, por ejemplo, una droga que lo activa, que le da una sensación de euforia, de placer, de un estado de bienestar, obviamente farmacológicamente inducido. Generalmente cuando el estímulo condicionado precede por breve tiempo al estímulo incondicionado, en este caso la droga, a eso se lo denomina condicionamiento de demora. Generalmente los autores hablan de demoras cortas y demoras largas, siendo las más efectivas las demoras cortas. Hay una muy buena contigüidad temporal entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Luego, cuando se presenta el estímulo condicionado, vemos que el organismo responde frente a él, por la asociación previa, con una búsqueda de ese estímulo condicionado y posiblemente con una ingesta exacerbada del mismo, ya que fue señal de un estado farmacológicamente, entre comillas, placentero. Generalmente así se constituyen los grupos experimentales en condicionamiento clásico. El que tienen después, ven que la droga ha sido inyectada, está teniendo efectos mientras el animal está consumiendo. O sea, no hay que ser muy creativo para poner un nombre, hay simultaneidad entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. En una época, antes de les diría los 80, los 70, se creía que este condicionamiento no producía muchas respuestas condicionadas, que era algo débil la asociación, ya que estaban conjugadas en el tiempo y no había una verdadera señal del efecto, en este caso, de esta droga. Sin embargo, desarrollos posteriores, especialmente por el doctor Rescorla, demostraron que con técnicas que se llaman reforzamiento de segundo orden, después se los voy a explicar en la clase de aprendizaje, sí da lugar a respuestas condicionadas hacia el estímulo condicionado. El tercer lugar generalmente es el condicionamiento de huella. Como verán, la jeringa está más retirada del animal, señalizando de que hay un tiempo relativamente largo entre el consumo del estímulo condicionado o la estimulación que éste provee, en este caso gustativo, y la administración de la droga.
A veces los autores lo usan como condicionamiento de demora larga. O sea, el estímulo incondicionado se presenta un tiempo después que haya finalizado el estímulo condicionado. Cuanto más larga es la huella, por lo general, menor poder predictivo tiene el estímulo condicionado acerca de los efectos de la droga. Hay una excepción a esa regla, que es un caso específico de condicionamiento que lo tienen bien descrito en el capítulo de método y técnica de Pinel, que es la versión gustativa al sabor, que va a ser abordada también como un caso especial de condicionamiento en las clases de aprendizaje. Por último tenemos el condicionamiento hacia atrás. En este caso ustedes ven que la jeringa está antes, o sea, el efecto de la cocaína está mucho antes de que el animal tenga acceso al estímulo condicionado. En general, este tipo de preparación no produce con respuestas condicionadas confiables. Claro, la señal no ha señalizado justamente lo que va a ocurrir a raíz de haber consumido eso, haber sensado ese estímulo. Generalmente el condicionamiento hacia atrás también se lo sabe conocer en algunos trabajos como no apareado, como a veces lo ha usado Sullivan, por ejemplo, y nuevamente les repito, el condicionamiento que se logra es relativamente pobre o nulo. Estarán familiarizados con el término condicionamiento operante, que también recibe los nombres de skinneriano, tipo 2 o de respuesta. En realidad, en este tipo de preparación, lo que se investiga es la probabilidad de ejecución de una respuesta, de un comportamiento, en función de las consecuencias que éste acarrea. Simplemente les estoy mostrando ahí fotos básicas de animalitos, ratitas apretando una palanca para obtener de un comedero o de un bebedero agua o comida. Las preparaciones también se han utilizado, por ejemplo, que haga una determinada tarea para obtener una droga, así se ha investigado mucho la drogadicción. También tienen abajo una paloma que aprende que un determinado estímulo lumínico, una determinada figura, al ser picoteada, también libera algo que les es grato, por ejemplo, un grano de alimento, una semillita. Como verán, la respuesta se está asociando a las consecuencias que trae aparejada. De nuevo, para no caer en la sobresimplificación de que esto solamente rige para ratas, palomas, como me supo contestar ese estudiante que les comenté antes, tomemos una situación de examen. Y ustedes están teniendo una conducta verbal, están respondiendo una pregunta del profesor, están hablando de los contenidos acerca de lo que se les preguntó, y lo están haciendo en forma sumamente apropiada, y el profesor empieza a sonreír y a hacer signos de afirmación. ¿Qué va a ocurrir? Y se va a hacer una asociación entre lo que ustedes están diciendo, en la forma en que lo están diciendo, y las consecuencias de estas positivas de la respuesta afirmativa y de convalidación por parte del profesor. Por lo tanto, es factible que la frecuencia de continuar hablando del tema, abordarlo en más detalle, integrarlo con otros temas, posiblemente aumente. Distinta sería la situación si ustedes están hablando del tema y ven que el profesor empieza a hacer gestos de desagrado o empieza a decir que no es correcto, y seguramente el contenido de su mensaje va a cambiar y va a tomar otro rumbo. Se fijarán ahí como en una situación cotidiana en el plano escolar, educacional, claramente identifica la relación entre un comportamiento determinado, una respuesta, y las consecuencias y cómo en función de eso cambia la frecuencia de la respuesta. Se ha hablado hasta de condicionamiento ideativo, de cómo algunas ideas producen
ciertas sensaciones interoceptivas en la persona y en función de esas sensaciones las ideas se van potenciando, van cambiando, etc. O sea que, como verán, no abarca solamente comportamientos muy simples. Les quiero brindar un ejemplo de la utilización del condicionamiento operante aplicado a la capacidad de aprendizaje y de memoria en bebés, donde obviamente es muy difícil una evaluación solamente a través del relato del bebé. Obviamente la conducta verbal todavía no está totalmente desarrollada. Cuando yo era estudiante, en una clase, escuché a un profesor decir que los bebés no tenían memoria hasta que no podían desarrollar el lenguaje, no podían codificar adecuadamente la experiencia si no era a través del lenguaje. Me pareció una aberración, dado que ya en esa época, estudios ya del 80, demostraban que hasta los fetos tenían memorias de ciertos eventos y podían ser demostradas con técnicas específicas. En el caso de los bebés, existió una investigadora, Caroline Robbie Colliers, que hizo realmente una técnica fantástica, excepcional, para evaluar en forma no invasiva, en forma no molesta para el bebé, todo lo contrario, su capacidad de retener información en el corto y en el largo plazo. Fíjense ustedes cómo es la preparación. Hay una cuna donde el bebé está, esto se hace directamente en la casa del bebé, no hace falta hacerlo en un laboratorio, se puede hacer perfectamente en su casa, en su propia cuna. Se pone un juguete móvil que tiene distintos muñequitos y también puede tener sonido, hace ruido. En una primera instancia se evalúa al bebé mirando este juguete móvil, ¿de acuerdo? Y se toma una línea basal de la cantidad de movimientos de pataleo que hace espontáneamente. Luego se ata esa cinta que ustedes ven en el juguete móvil a uno de los piecitos del bebé. En algún momento el bebé espontáneamente va a mover el piecito, ¿y qué va a ocurrir? Y va a ocurrir un cambio en el ambiente, se va a mover el juguete móvil. Va a ver cómo se mueven las figuritas, va a escuchar soniditos gratos, etc. Al cabo de 2 sesiones de 15 minutos en 2 días consecutivos, se lo vuelve a poner al bebé con el juguete móvil presente, pero sin atarle el piecito. Y van a ver que el bebé empieza a mover el pie como intentando generar otra vez la motilidad de este juguete que le ha resultado atractivo. La técnica se ha aplicado en bebés de 3 y 6 meses para estudiar fundamentalmente retención a corto plazo, a largo plazo, mecanismos de adquisición. Se lo emplea también para investigar bebés que tienen desgraciadamente alteraciones cerebrales, cómo logran la curva de adquisición de esta conducta, cómo la retienen en el tiempo, cómo se extingue cuando no se refuerza más. Y como podrán ver, también se ha aplicado a bebés más grandes. Por ejemplo, a la derecha, ustedes tienen un bebé que tiene una mesita con botones. Si aprieta un botoncito, ese trencito que ustedes ven empieza a andar y a emitir sonidos que a él le resultan interesantes. Entonces se puede estudiar cómo él regula la activación de ese tren en función de la contingencia existente entre apretar un botón o realizar un determinado comportamiento y que el tren entre en motilidad. Como verán, aún bebés que no han desarrollado completamente la conducta verbal sí son capaces de tener memoria, sí son capaces de adquirir muchísimos comportamientos y retenerlos en el tiempo. Posiblemente este ejemplo lo utilice nuevamente cuando vea condicionamiento operante para mostrarle hasta la sutileza de cómo se forma la memoria,
cómo ellos discriminan que cuando están en una cuna sí existe relación entre patalear y mover el juguete, y en otra cuna con otros colores no. Ese es un efecto de aprendizaje del contexto. Hace ya unos cuantos años atrás tuve el placer de colaborar con el doctor Arias, hoy el profesor adjunto de ustedes, curiosamente un hijo mío, y el doctor Norman Spear, mi gran amigo de toda la vida, tanto en la ciencia como en el afecto. Trabajé más de 9 años en la Universidad Estatal de Nueva York con él. Tuve el placer de desarrollar una técnica, desarrollamos en conjunto una técnica destinada a perseguir un objetivo. Podíamos investigar si un organismo recién nacido o en etapas donde tiene capacidades motoras y sensoriales muy limitadas puede autoadministrarse una droga a través de condicionamiento operante. Esta es la primera etapa de una serie de investigaciones que hicimos. Están todas publicadas, las pueden encontrar tranquilamente en PUB, como pub.med.com. Decidimos hacer esta técnica primero para ver si podíamos lograr condicionamiento operante con la leche. En realidad había evidencias que los bebés humanos y otros roedores realizan ciertas conductas para obtener la leche, y cuando logran el contacto con el pezón o logran succionar la leche, esto los refuerza en las conductas y le aumenta la frecuencia. Pero esas técnicas, especialmente en la parte de investigación básica, modelos animales, eran bastante invasivas y no nos gustaban. Valiéndonos del ejemplo anterior de Carolyn y Robbie Collier, habíamos visto unas videofilmaciones de ratitas succionando de un pezón artificial que les liberaba leche. Y veíamos que la ratita hacía conductas muy parecidas al humano cuando se acerca al pezón materno. Básicamente empieza a hacer movimientos con las manitos, estimulando el seno materno. Esto, como ya les comenté, promueve la liberación de prolactina, que es una hormona en la generación de la leche materna, y de oxitocina, que ayuda a la eyección de la leche materna. Palpan el seno materno y aparte hacen movimientos de succión o de investigación sobre el pezón materno. Viendo estas videofilmaciones dijimos, bueno, acá está la solución. Esta fue la preparación. Ese animalito que están viendo en el ángulo superior izquierdo es un recién nacido que todavía no ha tenido contacto con la mamá. Como verán, somos buenos sastres, le ponemos un pequeño chalequito que lo mantiene en esa posición. En esa posición generalmente lactan de la mamá. La mamá siempre está arriba de ellos. Y arriba pusimos un sensor que es sensible al tacto, perdonen la redundancia, que si lo aprieta con el hocico, con la boca o con las patas delanteras, activa un circuito por el cual le llega a la boca a través de una cánula, eso que dice cánula intraoral, le llega una determinada solución. En este caso es leche. Entonces, tenemos la conducta, el realizar movimientos de presión sobre el sensor, y tenemos la consecuencia, que es la liberación de la leche. Como controles de estos animales, tenemos otros animalitos que reciben la leche no cuando ellos presionan, sino cuando presiona el otro, el que sí tiene la relación entre las dos cosas. En la figura 3 van a ver un primer ensayo de condicionamiento entre los animales experimentales, que se llaman PAIR, donde sí existe relación
entre el tocar el sensor y el obtener la leche, y el que dice yoked quiere decir grupo no apareado, recibe la leche cuando el otro aprieta. En una primera sesión corta de condicionamiento no vemos gran diferencia entre los dos grupos. En una segunda sesión, que van a ver el bloque de barras en el medio, empiezan a ver cómo las barras negras, el sujeto que sí tiene la asociación, empieza cada vez a apretar más para obtener la leche en relación al control. Después, al próximo día, lo ponemos en la misma situación, pero en este caso no liberamos leche. ¿Quién es el que más aprieta? El que tuvo la asociación previa. Y lo aprieta en forma realmente desmedida. Ustedes saben que con esta preparación se administran tanta leche como en un acto de succión con la mamá. Esta técnica sirvió después para investigar drogas de abuso si el cerebro está preparado para ser sensible a sus efectos placenteros o displacenteros o ansiolíticos, etc., utilizando esta misma preparación en organismos que, como les dije, sensorialmente en el aspecto motor son demasiado pequeños como para pedirles que tomen de un tubo y nos indiquen su preferencia hacia la droga. Hemos visto los aspectos esenciales de la metodología científica y muchas técnicas, tanto en el plano celular como en el plano comportamental, que ilustran de alguna manera la riqueza metodológica y técnica que se dispone en psicobiología para investigar fenómenos normales y patológicos. Esta clase, por supuesto, es obligatoria, las dos clases que di sobre métodos y técnicas, y por supuesto siempre se le señala, como está en el programa, la bibliografía obligatoria. Hay algunas técnicas que no hemos abordado. En realidad un curso no sería suficiente para ilustrar todas las técnicas que hoy se disponen en el plano genético, molecular, celular, comportamental, cognitivo, etc. Pero confío que con la bibliografía dada y estas clases de apoyo más los prácticos tienen suficiente material no solamente para entender cómo se articula la metodología con la tecnología, sino para que después puedan comprender los próximos temas que vamos a desarrollar en relación a la plasticidad normal y patológica del sistema nervioso. Les confieso que esta mañana me levanté algo agobiado, algo cansado. Esta situación que nos obliga a trabajar en formas nuevas, tratando de continuar con la tarea educativa, continuar con la tarea de investigación que se hace sumamente difícil, y la tarea de extensión también que realizamos, que también se hace sumamente difícil, pone un peso sobre la persona. Pero me levanté y lo primero que leí fue 2 cartas de 2 alumnas que me enviaron al correo personal y también que habían puesto en el ABP y que me llegaron a mi correo. No podía ser más cálidas las palabras de estas 2 alumnas, no podrían ser más cálidas. En el plano del aprendizaje, eso es un gran reforzador para nosotros. Más allá del plano del aprendizaje, realmente estamos convencidos que hoy un psicólogo tiene que lograr una formación lo más científica posible, con el adecuado conocimiento de las neurociencias, nuevamente insistiendo en la necesidad de la interdisciplina. Pero también quería terminar esta clase diciendo que el agobio y el cansancio se van, no por saber que estamos haciendo lo mejor que podemos,
sino cuando considero a todos los profesores de la cátedra. El doctor Carlos Arias está haciendo un trabajo monumental en cuanto a la coordinación de esfuerzos. Los profesores Miranda Morales, Godino, Fabio, Ferrer, Luna, March, están haciendo un trabajo maravilloso de implementar los prácticos, ver cómo vamos a hacer las evaluaciones, hacer los cambios de comisiones. Estamos evaluando ayudantías, adscripciones, estamos continuando con nuestro trabajo de investigación. Realmente es un grupo que me enorgullece pertenecer, al cual me enorgullece pertenecer. Y a ellos todo mi agradecimiento. Seguramente esfuerzos grupales de esta naturaleza se van a ver en muchos ámbitos de la crisis. Y como les dije al principio, así formamos comunidades, así formamos la noción del otro como importante. Así vamos a construir paulatinamente sociedades mejores. Les deseo un hermoso día a todos y por favor realicen el esfuerzo necesario y por favor, como les dije al principio de esta clase, no saturen el aula virtual en los lugares que no corresponden y generalmente con preguntas administrativas que con las indicaciones que les damos fácilmente son solucionadas. Ese esfuerzo de ustedes también es loable, lo apreciamos y la mayoría lo hacen. Continúen así. Les deseo todo lo mejor.